Gracia y paz a todos mis hermanos. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, a reunirnos, a ofrendar este servicio a nuestro Dios. Amén. Estaba buscando con qué ilustración o con qué historia podría comenzar. En realidad, hasta recién no tenía ninguna, pero podemos decir que la providencia me regaló una a último momento. Gloria a Dios. ¿Cuál es la historia? La historia es que constantemente yo traigo un bosquejo del sermón que predico y lo traigo aquí en el tablet. ¿Cierto? Recién no sé qué apreté y se me borró todo. Esa es una buena historia como para llamar la atención. Gracias a Dios logré a la rápida rehacerlo. Así que Dios nos ayude. Amén. A su vez, recién fui para atrás y el lente que debía usar acá lo dejé detrás. Así que ocupé el otro. Pero igual vamos a salir adelante con la ayuda del Señor. Esto lo digo porque hoy en día, a grandes rasgos, los predicadores, dejando las excepciones fuera, están dependiendo mucho de la tecnología, cuya cosa no es mala en sí misma, pero de repente pueden pasar cosas como las que me acaba de pasar, y suponiendo que la persona no haya estudiado realmente el mensaje, no haya que hacer. Gracias a Dios yo he estudiado el mensaje, pero de repente puede pasar lo contrario. Y más con la cuestión ahora de la herramienta de Meta, donde uno pone el versículo bíblico y dice, deme el bosquejo y te lo da. Eso va a alimentar más la flojera de los predicadores, porque ya no se va a llegar al bosquejo por exégesis, sino porque la inteligencia artificial te lo da todo listo. Tenemos que cuidarnos de eso. Las herramientas tienen su utilidad correcta y positiva, pero cuidado cuando dependemos de ellas. El predicador debe depender del Espíritu Santo, de su estudio personal y para la gloria de Dios. Bien, vamos a continuar hoy predicando de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Hoy la materia prima del sermón se ubica en el capítulo 4 del libro romano, del versículo 18 al 25, del versículo 18 al 25, y tenemos 8 versículos que nos brinda la materia prima del sermón de hoy, que se titula La fe de Abraham. Así se titula el sermón de hoy, La fe de Abraham. Y vamos a darle lectura de inmediato en esta ocasión, así que les invito a ponerse de pie y vamos a dar lectura a la Biblia, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 4, versículo 18 hasta el 25, dice así, en el nombre de Jesús. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe
le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió y le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Amén. Tomen asiento. Nosotros estamos en el segmento de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el segmento que va desde el capítulo 3, versículo 21, que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Desde ahí, desde el capítulo 3, versículo 21 a el capítulo 5, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ese segmento, el tema de ese segmento es la justificación por la sola fe. Ese es el tema de todo ese segmento, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Esos tres capítulos, el corazón de esos tres capítulos es la justicia por la sola fe, que es el corazón de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Es el corazón, es el tema de la carta. Bien, nosotros hoy estamos cerrando el capítulo 4. Estamos cerrando el capítulo 4. Este capítulo 4 está conformado de 25 versículos y hoy lo cerramos con 3 sermones. De este capítulo 4 hemos predicado 3 sermones. El primer sermón fue 4, versículo 1 al 8. La salvación es gratis, así lo titulamos. El segundo sermón comenzó en el versículo 9 y terminó en el versículo 17. La salvación no es por obra. Segundo sermón, y el versículo 18 al 25, la fe de Abraham. En términos generales, en este capítulo, Pablo pone un ejemplo de la historia y de la vida de Abraham. En realidad, todo el capítulo gira en torno a una persona, a un patriarca que se llama Abraham. ¿Ya? Y se cita constantemente al Antiguo Testamento donde acontece la historia de la vida de Abraham. Es decir, en este capítulo 4, Pablo hace un uso del Antiguo Testamento, hace un uso de la historia de Abraham para ilustrar la doctrina que está enseñando en su carta a la iglesia en Roma. Y para ver cómo funciona esto, acompáñenme a Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice así, en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí hay un principio. Las cosas que se escribieron antes, me refiero básicamente al Antiguo Testamento, todas esas cosas que quedaron escritas antes, se escribieron para la enseñanza de la iglesia, que nace en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2. Esa es la idea. Y en aplicación también para nosotros, la iglesia contemporánea.
¿Ya? En este caso, Pablo está usando la historia de Abraham para probar su caso. ¿Ya? No siempre los teólogos usan de manera legítima el Antiguo Testamento, pero en este caso Pablo está haciendo un correcto uso del Antiguo Testamento. Algunos hoy usan el Antiguo Testamento y alegorizan el Antiguo Testamento para probar su caso. Otros usan el Antiguo Testamento pero respetan el método dramático histórico. Es decir, respetan el contexto inmediato de las historias del Antiguo Testamento. Pero aquí vemos que Pablo evidentemente hace un uso correcto del Antiguo Testamento. ¿Qué vamos a ver hoy? Tres cosas, como básicamente es nuestra costumbre. Vamos a ver la naturaleza de la fe de Abraham. Primer punto. Vamos a ver la naturaleza de la fe de Abraham. Eso lo vamos a ver básicamente en el versículo 18, versículo 19, versículo 20 y versículo 21. En esos 4 versículos vamos a ver la naturaleza de la fe de Abraham. En segundo punto vamos a ver los resultados de la fe de Abraham. Eso lo vamos a ver en el versículo 22. En el versículo 22 vamos a ver los resultados de la fe de Abraham. Y en los últimos 3 versículos, es decir, el versículo 23, 24 y 25, vamos a ver el ejemplo de la fe de Abraham. Ese es el esqueleto del sermón que vamos a ver hoy. La naturaleza de la fe de Abraham, los resultados de la fe de Abraham y el ejemplo de la fe de Abraham. Esa es la idea. Entonces, antes de comenzar propiamente a estar con la materia prima de la revelación que tenemos hoy delante de nosotros, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan algo y si es que lo entienden, lo repasen, etc. En el mercado de la teología hay al menos tres grandes grupos que dicen que la única condición para ser salvo es la fe sola. No se olviden de esto. En el mercado teológico hay 3 grupos que uno tiene que aprender a distinguir. Sin embargo, tienen algo en común. Manejan una narrativa en común. ¿Cuál es la narrativa en común? Que la única condición para ser salvo es la fe. A estos 3 grupos tú le vas a ver predicando o enseñando la fe sola. ¿Sí? Pueden haber otros grupitos que tienen otras ideas, pero yo estoy hablando de los 3 grupos que más influyen. ¿Sí? Bien. Teniendo claro eso, hay básicamente 2 etiquetas que suenan en el mercado de la teología. Una etiqueta se conoce como la salvación por señorío. Otra etiqueta se conoce como la salvación de la gracia gratuita. Nunca crea que cuando una etiqueta reúne a un grupo, todos los que están dentro de ese grupo necesariamente creen lo mismo. Porque siempre hay de los moderados hasta los extremistas. Dentro de cada grupo están entre los moderados hasta los extremistas. Siempre. Sin embargo, algo los une, por eso tienen una sola etiqueta. ¿Ya? Bien. Dentro de la etiqueta de la gracia gratuita, también hay 2 grupos al menos. Dentro de la gracia gratuita.
Entonces, teniendo ese panorama, vuelvo a lo que dije al comienzo. Hay tres grupos. Hay tres grupos. Uno está dentro de la etiqueta de la salvación por señorío. Y hay dos grupos que están dentro de la salvación por la gracia gratuita. ¿Me entendió la idea? Entonces ahí tenemos tres grupos. 1, 2 y 3. Estos tres grupos predican la narrativa de que para ser salvos, la única condición es la fe sola. Cuando uno no estudia a profundidad esto, pareciera que son todos amigos, usando un término entendible. Claro, tienen una narrativa y por encima uno dice, todos predican la fe sola, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero cuando uno escarba un poquito, se da cuenta que dentro de la salvación por señorío, desde los más moderados hasta los más radicales, en términos generales, definen esta fe sola de una manera determinada. Predican la fe sola para ser salvos, pero para ellos tienen una definición de lo que es esta fe sola. Acá, en la salvación de la gracia gratuita, también dicen que la salvación es por la fe sola, pero tienen dos conceptos distintos de la fe sola. ¿Me está siguiendo? Primer concepto de la fe de acá, de la salvación por señorío. La salvación por señorío dice que esta fe sola implica rendición al señorío de Cristo. Y esta fe sola implica negarse a sí mismo y entregarse a Cristo completamente, y etcétera, etcétera. Pero siguen diciendo que es la fe sola. ¿Fíjate? Lo de la salvación de gracia gratuita, unos dicen que la fe es la confianza completa en la persona y la obra de Cristo en la cruz terminada sin añadir rendimiento al señorío. Y los otros, que están también dentro de la gracia gratuita, definen la fe casi de la misma manera que los otros que mencioné anteriormente, pero con la diferencia de que no creen que la fe es un don de Dios. Dicen la fe es la confianza en la obra de Cristo en el Calvario, la obra terminada, sin obras añadidas, sin rendición total, pero creen que el hombre puede creer, tiene capacidad para creer, que la fe en sí no es un don de Dios, que el hombre caído está muy caído, pero sin embargo, esto no significa que se haya anulado la capacidad del hombre de creer. Por lo general, estos son arminianos. ¿Ya? Entonces, aquí más o menos tenemos el panorama completo. Acá, en la salvación por señorío, hay personas, los más moderados, que hay que escarbar mucho para darse cuenta. Hay otros que son más descarados y que abiertamente lo dicen. ¿Me captan? Aplican rendición, confunden la fe salvadora con el discipulado. Entonces, entendiendo estas tres ofertas
leamos lo que la Escritura dice. Y tenemos que estudiar Romanos capítulo 3, versículo 21 a Romanos capítulo 5, versículo 21, que nos habla de la justificación por la fe sola. Eso nos da a entender que si bien es cierto, la única condición para ser salvo es la fe sola, pero ahí no termina el tema. Tenemos que entender cuál es la naturaleza de esa fe sola que la Biblia revela. Leamos en el Romanos 5:1, miren. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por quien también tenemos entrada. ¿Qué es una entrada? Ilustremos acá con este lugar. Una entrada implica una puerta, ¿o no? Cuando nosotros entramos delante, entramos por la puerta que está aquí atrás. Tuvimos acceso a este lugar. Hay formas legítimas de entrar a un lugar. La forma legítima es una puerta. Pero también hay formas ilegítimas de entrar, que es una ventana. ¿Me sigue? Entonces, aquí dice, ¿por qué también tenemos entrada a la gracia? Pero ¿cuál es la puerta de la gracia? ¿Por qué tenemos entrada por la fe? Ilustrativamente hablando, la puerta sería la fe. Este lugar sería la gracia. Aquí está el regalo de la salvación. Ilustrativamente hablando. La fe me permite entrar a esa gracia que es gratuita. Entonces, entendiendo eso, vamos a ver el primer punto, que es la naturaleza de la fe de Abraham. La naturaleza de la fe de Abraham. Dice así: él creyó en esperanza contra esperanza. Todos sabemos que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para que venga acá a la tierra de Canaán. Salió de Ur de los Caldeos, pasó a Aram y después vino a la tierra de Canaán. Cuando salió de Aram, Abraham tenía 75 años. 75 años. Cuando llegó a Canaán, cuando tenía 99 años, Sara concibió un hijo. A los 100 nació ese hijo, se llamaba Isaac. Pero antes de eso nació otro hijo de Abraham, que fue Ismael. Entonces, entendamos la historia de Abraham. Abraham tuvo más hijos, pero quiero centrarme solamente en Isaac e Ismael. Isaac es el hijo que nació por un milagro. E Ismael es un hijo que nació por el poder de la carne. Isaac, que es el verdadero elegido para heredar la promesa que Dios le hizo a Abraham en el pacto abrámico. ¿Están entendiendo? Pero nosotros sabemos que Abraham no tenía hijo hasta que tuvo a Ismael, posteriormente a Isaac. Entonces el texto acá dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Eso significa que la naturaleza de la fe de Abraham cree
en la promesa que Dios le hizo. Ese es el punto. Abraham cree en la promesa que Dios le hizo de que de él vendría una gran descendencia, una nación, tendría hijos. Pero todos sabemos que Sara no le había dado un hijo a Abraham. Que Abraham era muy rico, la Biblia dice que era riquísimo en ganado, plata y oro. No dice que era rico, dice que era riquísimo. Imagínense si hoy en día una persona rica, todo el mundo piensa en la herencia, imagínense en ese contexto donde Abraham era un hombre muy rico y donde era mal visto que no tuvieran hijos. Entonces, finalmente Abraham tiene un hijo por un milagro y tiene un hijo por el poder de su carne. Yo quiero que entendamos esos dos caminos. Hijo del milagro, hijo de la carne. Hijo del milagro, hijo de la carne. Él creyó en esperanza contra esperanza. Eso significa que él creyó a pesar de las circunstancias. Él creyó a pesar de que todo su contexto natural no estaba de acuerdo con la fe que él tenía. Todo el contexto natural no estaba de acuerdo con la fe de Abraham. Creyó en esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre, dice el texto, de mucha gente. La promesa que Dios le había dado. Dice, conforme a lo que se le había dicho en Génesis 15:5. ¿Qué se le dijo en Génesis? En Génesis 15:5. Veamos lo que le dijo Dios. Génesis 15:5. Leamos del 15:4 hacia adelante. 15:4 dice. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Esa es una promesa de Dios, ¿cierto? Entonces acá Romanos dice: conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dice, y no se debilitó en la fe. Esto que estamos entendiendo es para entender la naturaleza de la fe, porque ya estamos de acuerdo que la fe sola es la condición, y eso no hay problema. Pero estamos entendiendo qué cosa es esa fe. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, miren, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O sea, que la potencia sexual de Abraham estaba muerta. Esa es la verdad. El sistema reproductor humanamente ya no funcionaba. Si nos ponemos más médicos para esta cuestión, diríamos que ni siquiera generaba esperma, humanamente hablando. Su cuerpo estaba como muerto.
No así cuando le nace el hijo Ismael. Ahí el cuerpo no estaba como muerto. Bien, con Ismael el cuerpo de Abraham no estaba como muerto. Con Isaac el cuerpo está muerto. O sea, que con Ismael actuó el poder de la carne y con Isaac no actuó el poder de la carne, sino el milagro. Amén. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Y se le suma esto: o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, que por el lado de él, o por el lado de Sara, la carne no tenía nada que hacer. Amén. Cero posibilidad. Con Ismael, Agar y Abraham, la carne tuvo mucho que decir ahí. No con Isaac. Digo esto porque esto es lo que Pablo está usando en el Antiguo Testamento para probar su caso. O la esterilidad de la matriz de Sara. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, cualquiera que sea la naturaleza de esta fe, no le rinde ningún honor a la carne. Amén. Solamente a Dios la gloria. Ni un granito de arena de levadura, nada, 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 nada. Porque si aunque tuviera un granito de arena de la carne, tendría de qué jactarse. Dando gloria a Dios plenamente, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermano, si mi carne ya no tiene el poder, si la matriz de la mujer está seca, y a pesar de eso, la mujer concibe un hijo, ¿eso qué cosa es? Es un milagro, es un don. Amén. Ahora, contrastemos eso con las tres posturas que yo le hablé. El que dice que la fe es la única condición para ser salvo, pero me dice que la fe no es un milagro. No. Porque si la fe no es un don, solo hay otra posibilidad, es de la carne. Amén. Si la fe no es un don, entonces es generado por el poder de la carne. Y la carne, ¿qué cosa es? Es obra. Amén. Si por otro lado alguien me dice que la única condición para ser salvo es la fe, pero me dice que la fe significa rendición total al señorío de Cristo, a mi juicio tampoco me calza, porque también me están desnaturalizando la fe y me están poniendo obra, aunque le sigan llamando fe. Ambos extremos veo carne.
La única posición es decir que la fe salvadora no tiene que ver ni con añadirle las condiciones del discipulado y menos decir que no es un don. Perdón, menos decir que no es un don. No hay que decir eso. Lo que hay que decir es que es un don. ¿Me está siguiendo? Es un don. Es un don. Y si es un don, no es generado por la carne. Nuestro segundo punto dice el resultado de la fe. Y el versículo 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, que Abraham fue justificado por la sola fe. En eso están de acuerdo los tres grupos. Pero ¿por qué fe? ¿Cuáles son las características de esta fe para que realmente sea la fe bíblica? Ya lo hemos estado viendo. Esto alguien puede decir, pero ¿por qué es tan importante? Es muy importante. Porque tiene que ver con la justificación. Porque la única fe que da como resultado que usted sea y yo sea justificado, sea salvo, no debe ser una fe impostora. Debe ser la fe bíblica. Y esta verdadera fe es un don. Y eso significa que es imposible que la carne genere la fe salvadora. Es imposible que el libre albedrío genere esta fe. Es imposible. Porque esta fe, su origen, es un milagro. No significa que es Dios que tiene que creer, no. Dios genera la fe y se la regala al hombre, y el hombre ejerce esa fe. De tal manera que no solamente la salvación es gratuita, sino el medio también es gratuito. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. De ahí que aquellos que dicen que la fe la puede generar el hombre, porque la depravación total no afectó la capacidad del hombre, hay varios de la gracia gratuita que se adhieren a eso, también están equivocados. ¡Neca! Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Tercer punto, el ejemplo de la fe de Abraham. Esto lo vamos a ver en el versículo 23 al 25. Dice así. Y no solamente con respecto a él, es decir, Abraham, se escribió que le fue contada. A ver, ¿por qué se escribió en Génesis capítulo 15, 6? El capítulo 15 y 6 de Génesis dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué quedó escrito eso? Esa es la pregunta a responder. El texto responde, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, dice Pablo, es decir, a la iglesia creyente en Roma y a él, con respecto a nosotros, a quienes han de ser contadas, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, también como aplicación contemporánea quedó escrito para nuestro ejemplo. Por eso que nosotros hoy también
también estamos siendo ministrados con esta palabra. Ahora, hermanos, dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Nuestra fe fue contada por justicia. Amén, por eso somos salvos. Esto es ¿a quiénes? Esto es, ¿a quienes la fe le fue contada por justicia? El texto responde, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? ¿Dios Padre? No. Creemos en Dios, Señor nuestro, el cual, gracias, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, es decir, por nuestros pecados en la cruz. Nosotros creemos que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Amén. Murió como nuestro sustituto. Amén. No hay que adornar ni añadir a la fe para parecer que no vendemos una gracia barata. El hombre no solamente peca por quitar, el hombre también peca por añadir. No hay que ni quitar ni añadir. Creamos al testimonio de Dios y se acabó. Esa es la cuestión. Entonces, en materia de salvación, hay una sola verdad. Incluso puede haber alguien que no esté de acuerdo conmigo, pero en algo vamos a estar de acuerdo. Que no pueden haber dos verdades ni tres, hay una sola. Bien. Toda esta cuestión se resume solamente en esto. Hay solo dos testimonios en cuanto a la salvación. El testimonio de Dios y el testimonio del hombre. El testimonio de Dios que quedó registrado en la Biblia o el testimonio del humanismo. Hay solo dos voces. El testimonio del humanismo se disfraza de 1000 formas, pero es uno solo, en el fondo. ¿A qué testimonio vamos a creer? Es la pregunta, y aquí ya estoy yendo a la aplicación. ¿A qué testimonio vamos a creer? Estamos de acuerdo que hay que creerle a Dios, pero tenemos que entender cuál es el testimonio de Dios y cuál no es el testimonio de Dios, aunque se disfrace por testimonio de Dios. Mire, acompáñenme a Juan, primera de Juan 5, 10 y 12. Primera de Juan 5, 10 y 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10, hacia adelante. Primera de Juan, capítulo 5, ¿están ahí? Ya. Primera de Juan, capítulo 5. Leamos del versículo 5, 9 hacia adelante. ¿Ya? Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 9 hacia adelante, dice así. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios
ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo? El versículo 10 responde: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Y este es el testimonio que Dios ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. La pregunta es: ¿le creemos a Dios o no le creemos a Dios? ¿O vamos a hacernos los sabios? ¿O vamos a caer en añadirle al testimonio de Dios? ¿O quitarle al testimonio de Dios? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a añadir al testimonio de Dios para caer en santurrones? ¿O vamos a quitarle al testimonio de Dios? Ninguna de esas cosas. Tenemos que creer al testimonio íntegro de Dios. Y el testimonio de Dios dice: el que cree en su Hijo, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Si la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, eso es así, aunque mi mente me diga lo contrario. Porque si yo pongo mi fe en mis emociones, no es seguro. Porque un día soy y otro día no soy. Yo creo en lo que Dios dijo y no en lo que yo hago. Si Dios dice que si creen en el Hijo tendremos vida eterna, tendremos vida eterna. No, pero es que hay que entregarse completamente porque la fe verdadera obra. Es que ese es otro tema. Yo, para creer en Dios, no quiero añadir nada de la carne, no quiero añadir la matriz de Sara, no quiero tener fuerzas físicas. Básicamente, que era la que Abraham no tenía. Yo quiero que la fe sea un milagro. La fe que usted tiene es un milagro, eso es lo que debemos responder. No, hermano, no solo es imposible ser salvo por las obras, también es imposible que yo en mi carne genere fe. Es imposible que mi carne genere fe. De esa forma no seré salvo. Tampoco seré salvo por mi obra. Tampoco seré salvo por la fe que genera la carne. La única fe es un don de Dios. Y ese don de Dios tiene que ver con la elección. Dios soberanamente eligió a quien salvar. Punto. No me eligió porque yo creí, sino que me eligió, por eso creo. Y en eso, la explicación calvinista tiene razón. No abracemos camisetas. Quien dice la verdad, dice la verdad. Quien dice la mentira, dice la mentira. Quien dijo una verdad, dijo la verdad. Y después dijo una mentira, dijo una mentira. Sola Escritura
Ahora, termino esto diciendo lo siguiente. ¿Cuál es la base de la salvación? ¿Y cuál es el requisito de la salvación? Dos cosas. ¿Cuál es la base de la salvación? La base de la salvación, desde la protología hasta la escatología, de un extremo al otro extremo, del alfa a la omega, ¿cuál es la base de la salvación? La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que fue resucitado. Amén. Punto. Siempre, de la A a la Z, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios que se obtiene por la fe. La justicia de Dios, de nuestro Señor en el Calvario, porque también ahí hay otras distorsiones. Lo vimos en la conferencia pasada. Ahora, esa es la base de la salvación. ¿Cuál es el requisito de la salvación? ¿O cuál es el medio de la salvación? ¿O cuál es la condición de la salvación? La fe sola, que no se le añade ni se le quita. La fe sola, que es un don. Ese es el requisito. Ahora, ¿cuál es el objeto de esa fe? ¿Y cuál es el contenido de esa fe? El objeto de esa fe, en toda la revelación, siempre fue Dios. Mire, siempre los que creyeron en la Biblia creyeron en Dios. Ese fue el objeto de la fe salvadora, cree en Dios. Esa fe que es un don, cree en Dios. Ahora, ¿cuál es el contenido de esa fe? Eso varía a través de la revelación progresiva. Le voy a explicar por qué. Ustedes, cuando los salvos del Antiguo Testamento, ¿ya? Cuando creyeron, ¿qué creen ustedes que creyeron en cuanto al contenido? Obviamente el objeto era Dios, pero en cuanto al contenido de esa fe, ¿ustedes creen que los salvos del Antiguo Testamento, por ejemplo, no sé, hablemos de Adán, una cosa así, Noé, ¿me está siguiendo? El mismo Abraham, ¿cuál era el contenido de su fe? Abraham creyó en lo que Dios le dijo, la promesa de que sería padre de una descendencia, de una gran nación. Ese era el contenido de la fe de Abraham. Sin embargo, cuando a mí se me predicó el Evangelio, ¿cuál es el contenido de mi fe? La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta que el contenido varía? Porque el contenido de la fe va a ser de acuerdo a la revelación que cada persona recibió en ese momento. Eso es una revelación progresiva. El objeto siempre va a ser Dios. Alguien me puede decir, entonces, ¿la fe de Abraham no es por la muerte de Cristo? No, porque esa es la base. Y ya dijimos que la base de la salvación siempre es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero el contenido de la fe cambia de acuerdo al avance de la revelación progresiva. En esta dispensación, el contenido de la fe es creados en Cristo, que murió por nuestros pecados en la cruz. Abraham no vio eso, hermano. Abraham no vio a Cristo crucificado. Amén. Aún no había sido revelado. Cuidado que hay sistemas teológicos que dicen eso. Pero eso no es así. La base, claro, que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, siempre. Pero el contenido avanza de acuerdo a la revelación, de acuerdo a la historia de la salvación. Ahora, dicho eso, terminamos el capítulo 4. Este es el tercer sermón del capítulo 4. Conclusión. No solo la salvación es por la gracia. No solo la salvación es un don, sino que también la fe es un don. Termino con Efesios 2.8, el típico Efesios 2.8.
Efesios 2:8 dice, mire, yo quiero que también entiendan algo acá con este versículo, porque este versículo lo van a escuchar muchas veces que se repite en todo. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿cierto? Amén. Dice, repito, por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí tenemos dos palabras, salvos y fe, ¿cierto? Salvos y fe. La salvación y el medio, la fe. Dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Dice, y esto. ¿A qué se está refiriendo con la expresión y esto? ¿Se refiere a la salvación o se refiere a la fe? Esa es la pregunta que hay que responder exegéticamente. ¿Y esto? No de vosotros, pues es don de Dios. Porque ¿qué cosa es lo que es don de Dios aquí? Es y esto. Por eso es importante saber qué es esto, porque eso es lo que es don de Dios. El mercado teológico dice, esto, o sea, este don se refiere a la salvación, no a la fe. Son los que dicen que la salvación es por gracia, pero el don, la fe no es un don. O sea, el hombre la puede generar, alinear. Ellos te van a decir que la salvación es por gracia, pero te van a decir que la fe no es un don. El hombre puede creer. Hay otros que te van a decir que aquí el don es la fe. Y van a decir, porque está claro que la salvación es por gracia, porque el texto dice, por gracia soy salvo. Entonces, ellos dicen la salvación es por gracia, pero aquí cuando habla del don, está hablando de la fe. Muchos reformados están en esa postura. Y es posible que sea así. Sin embargo, personalmente yo creo que cuando dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto se refiere a toda la frase completa. Esa es otra postura exegética. O sea, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto, todo, es don de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que tanto la salvación es un don, que la fe es un don. ¿Me siguen? ¿Entienden ustedes los tres entendimientos? Filipenses, me acordé de este texto que Filipenses, el texto se me escapa en este momento, pero dice esto. Que a los cristianos básicamente no solo se les ha concedido la fe, sino que también sufran por él. ¿Se acuerdan de ese versículo? Que no solo se les ha concedido la fe, sino que también sufran por él. Básicamente que sean perseguidos también. Pero el punto es el siguiente. El texto habla claramente que la fe es algo que Dios concede. Y si la fe es algo que Dios concede, es un don. Y si es un don, cuadra cómo Pablo interpreta la historia de Abraham, que no fue generada por la carne, sino que fue un milagro. Hasta aquí queda el mensaje del día de hoy. Espero que se haya entendido este planteamiento. Amén. Así que a estudiar. Maranatha. Oramos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor, por lo que nos enseñas. Amén. Danos luz para que vivamos de acuerdo a este entendimiento. Gracias, Señor, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es todo de Dios, no por obras para que nadie se glorifique. Muchas gracias, Señor. Amén. Sin embargo, ayúdanos para andar de acuerdo a las obras que tú creaste de antemano para que anduviéramos en ellas. Queremos ser formados a la imagen de Cristo. Amén. Queremos, Señor, practicar la santidad. Queremos crecer en santidad. Queremos hacer obras piadosas. Amén. Para, Señor, crecer como discípulos tuyos y para alcanzar los premios que serán dados en el tribunal de Cristo. Y no ser eliminados, Señor, y perdamos esos premios, sino que corramos con toda la fuerza para santificarnos y correr por esas coronas que usted un día regalará por su gracia. Amén y amén. Amén.